pues a los muchachos? Listo, entonces. Vamos a empezar a ver entonces funciones químicas, ¿cierto? Las funciones químicas pues hace parte dentro de los diferentes compuestos que se forman, que por supuesto pues cada uno por su nombre lo indica, tiene una función diferente, ¿no? Antes de iniciar a ver la formación de compuestos, pues es importante tener en cuenta o tener presente dos elementos muy importantes, ¿sí? O dos conceptos. Uno, que es una fórmula química, ¿sí? Uno, que es una fórmula química. Entonces, voy a escribirles por acá un símbolo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿quién viene siendo A y B? Se les denomina reactivos y a C, D se les denominan productos. Listo, bueno, entonces en una fórmula química encontramos unos reactivos y unos productos, pero ¿quiénes vienen siendo los reactivos? Pues aquellos que están en su forma inicial. Aquellos que están en su forma inicial. Vamos a hacer un ejemplo clásico acá. ¿Quién sabe hacer un? Bueno, algo pasó que se cayó el internet. Sí, profe, el internet como que se dañó. Sí, porque de un momento a otro me sacó. Listo, entonces. Les estaba escribiendo acá la fórmula química, ¿sí? De una reacción, que es importante tenerla. Esto ahí que acabo de hacer se supone que es una flechita, solo que acá no me salió bien, ¿cierto? Entonces los de la izquierda se denominan reactivos y los de la derecha se denominan productos. ¿Quiénes vendrían siendo los reactivos? Entonces decíamos que vamos a hacer un ejemplo con una torta. ¿Xiomara sabe hacer una torta? ¿Ha hecho torta alguna vez? Sí, claro, profe. ¿Qué ingredientes Sí, lleva? señora. Huevos, harina, de pronto gotitas de eso para darle sabor, de pronto vainilla o algo así. Azúcar, leche. Listo. Esos vienen siendo, nosotros los llamaremos, nos llamamos ingredientes, ¿cierto? Los llamamos ingredientes. Pero cuando yo tengo el huevo acá solito, sin reventarlo aún, o sea, sin haberlo mezclado, tengo la harina aquí solita, tengo en otro recipiente el azúcar, tengo en otro la mantequilla, no he mezclado nada, cada uno está de forma individual, ¿sí? Cuando todavía están en su forma, ¿cierto? A eso yo le llamo, en una fórmula química, eso yo le llamo reactivo, ¿sí? Hablando de la parte química, pues esos serían reactivos, ¿cierto? Lo mismo que para nosotros son ingredientes, en cuanto al tema alimentario, pues acá serían los reactivos. Ya cuando se unen y se mezclan y forman un producto nuevo, en este caso que sería la masa, ¿cierto? Que tiene la mezcla de harina, de huevos, de mantequilla, de leche, de todo eso, ¿sí? Que es, entonces se denomina producto, ¿sí? Es decir, entonces es lo mismo que nosotros tenemos acá. A y B son los reactivos, es decir, son los elementos cuando están puros, y C y D son los productos, el nuevo compuesto que se ha formado al mezclar esos elementos. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender, Sí, Xiomara? señora. Listo. Listo, entonces, una fórmula química viene siendo una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química. ¿Sí? Entonces, cada compuesto químico pues se designa mediante una fórmula específica, ¿sí? Por eso el agua pues es H2O, pero eso viene de una fórmula química, o sea, de una reacción donde hay unos compuestos puros, que sería el hidrógeno y el oxígeno, y al mezclarlos pues se forma ya un compuesto nuevo que sería el agua. ¿Listo? Entonces, en una fórmula química que vamos a encontrar, pues, los símbolos de los elementos que componen, ¿sí? Tanto los reactivos como los productos, los subíndices, ¿sí? Que expresan la relación numérica entre los elementos. Entonces, los subíndices los podemos sacar también del el estado de oxidación o el número de oxidación. Esos números de oxidación los encontramos en cada tabla periódica.
¿sí? Cada tabla periódica que usted tenga trae un número de oxidación. Si de pronto no tienen tabla periódica física y la van a descargar por internet, entonces es bueno que le coloquen, al buscarla, coloquen tabla periódica en PDF con estados de oxidación, porque a veces no los trae, ¿sí? En PDF no los trae, entonces la idea es que podamos tener pues esos estados de oxidación para que así mismo nosotros podamos pues mirar y ayudar a la formación de compuestos, podamos formar diferentes compuestos, ¿cierto? Entonces, pues el número de oxidación es la carga eléctrica que poseería un elemento, ¿cierto? O un átomo de dicho elemento. En un compuesto siempre va a haber un elemento que tenga una carga negativa y otro que tenga una carga positiva. Resulta que la suma de los números de oxidación de cada compuesto debe ser 0. Por eso acá en el ejemplo que tú ves acá NaCl y ves H2SO4, la suma es 0, ¿sí? El sodio tiene un estado de oxidación de +1, ¿sí? +1. Y el cloro tiene un estado de oxidación de -1. Entonces, si tú sumas +1 -1, te va a dar 0. Listo, lo mismo pasa acá. Eso ya son compuestos formados, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí, mire, H2SO4. ¿Sí? El hidrógeno tiene +1. En este caso, el azufre está trabajando con +6. Y el oxígeno, pues, trabaja con -2. Ya después vamos a mirar cómo sabemos con cuál trabaja. Eso más adelante. ¿Sí? Entonces, como el único negativo aquí es el oxígeno, que tiene -2, ojo que las cargas deben estar niveladas, ¿cierto? Entonces, si tú te das cuenta aquí, este subíndice del hidrógeno se multiplica por el que tiene acá arriba. Entonces, Xiomara, 2 por +1, ¿cuánto me daría? 2. +2, ¿cierto? +2, 2 positivo. El azufre tiene +6, entonces 2 más 6, ¿cuánto sería? 8. 8, listo. Ahora si yo voy resto 4, multiplico el 4 del oxígeno por el 2. Entonces sería 4 por -2, ¿cuánto me da eso? 16. No, mi amor, 4 por 2. Xiomara. Ay, 8, profe, perdón. 8, -8. Entonces si tú sumas 2 más 6, pues te da 8. Y 8 menos 8 te da 0. Por eso te decía que la suma, ¿sí?, de los números de oxidación de un compuesto, esto que tú ves acá, H2SO4, es un compuesto que ya se formó. ¿Sí? ¿Quiénes eran los ingredientes o quiénes eran los reactivos? Pues el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. ¿Listo? Y cuando ellos se unieron, reaccionaron, pues formaron un compuesto nuevo, H2SO4, que nosotros lo conocemos como ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, la suma de estos superíndices, ¿sí?, pues me tiene que dar 0. Debe ser neutro, ¿sí? Acá por eso tú ves acá 1 más 1, como cada uno está trabajando con +1, pues encontramos entonces que nos da 0. Acá es importante, Xiomara, lo hago porque yo sé que tú vas a ir mañana, pero este video estoy grabando para enviarles el video a los del grupo que no, pues no alcanzaron a levantarse ni a conectarse. Entonces, es importante, mire acá, tenemos los estados de oxidación por grupos, es decir, mira, todos los elementos del grupo 1, incluyendo el hidrógeno puede tener 2 estados de oxidación, puede ser +1 o -1, pero de ahí en adelante todos los del grupo 1, recuerden que la tabla periódica está dividida por grupos, que los grupos son las columnas y que los periodos son las filas, eso no se nos puede olvidar. Entonces, por grupos, el grupo 1A, no, todos trabajan con +1, ¿sí? Grupo 2A, pues todos trabajan con +2. Y ya a partir del grupo 3, pues todos trabajan con +3. Grupo 4, pues ya hay unos que tienen estado de oxidación 2, 3 y 4, y solamente el circonio y el otro elemento está con +4. ¿Listo? Y así sucesivamente. Mire, todos estos son los estados de oxidación que puede tener un elemento. Por ejemplo, el nitrógeno aquí. El nitrógeno puede tener todos estos estados de oxidación. 6 estados de oxidación.
Lo mismo el fósforo puede tener 4 estados de oxidación. Y quiere decir entonces que estos dos tienen estos mismos estados de oxidación. ¿Sí? Entonces aquí les coloqué, de hecho, pues ustedes, yo les decía que tabla periódica, pero ni la necesitan porque aquí ya tienen con qué trabaja cada elemento. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, ¿qué actividad van a hacer ustedes acá? ¿Sí? Bueno, aquí hay una regla, ¿cierto? Que dice que los átomos bueno, hay unas reglas que ustedes pueden leer, ¿cierto? Que dice que cuando un átomo o cuando un elemento, ¿sí? Después de haber formado lo compuesto, queda solito, es decir, no reacciona con ninguno, pues su estado de oxidación es 0. ¿Listo? Incluso cuando es diatómico, ¿qué es diatómico? Pues que quedan dos átomos del mismo, así como tú ves acá N2. ¿Sí? Si quedara un N2 por allá solito después de haber hecho la reacción, pues este tendría estado de oxidación 0. ¿Listo? El oxígeno siempre trabaja con -2, excepto pues en algunos hidruros, en algunos, sí, va a trabajar con -1. Perdón, no, en los hidruros no. El hidrógeno también trabaja con +1, excepto en los hidruros. ¿Listo? Perdón, el oxígeno trabaja con -2 normalmente, ¿sí? Pero en los peróxidos trabaja con -1, que ya los vamos a ver más adelante, por eso no se preocupen. ¿Qué van a hacer ustedes aquí en esta primera actividad? Pues simplemente aquí ya tienen unos elementos, tienen unos compuestos, ¿sí? Unas reacciones que se han formado y tienen el nombre de cada uno de ellos. Dice solamente, escribe los nombres de los elementos y la cantidad de átomos presentes en las siguientes fórmulas. Entonces lo que ustedes van a hacer es desglosar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí qué elementos componen este nuevo compuesto y cuántos átomos hay de cada elemento, ¿cierto? Entonces el átomo son los superíndices que encontramos en la parte de abajo. Entonces yo puedo decir que del hidrógeno tengo 2 átomos, del azufre tengo 1 átomo y del oxígeno tengo 4 átomos. Esto es básicamente como para que ustedes aprendan a identificar qué es un átomo. Bueno, ya vamos a ver a la formación de compuestos binarios, ¿sí? Ya vamos a empezar a formar reacciones. Entonces, compuestos binarios, como su nombre lo dice, es aquel que está compuesto pues por 2 elementos, ¿cierto? 2 elementos básicos. Vamos a iniciar entonces con el elemento más, pues digamos, con la formación de nuevos compuestos, ¿sí? Pero vamos a iniciar básico, es decir, solamente con 2, ¿sí? Solamente los que están compuestos por 2 elementos, porque por supuesto pues que hay más, ¿no? Hay sustancias que están compuestas por 4 y 5 elementos, pero ahora solamente los que están compuestos por 2. ¿Sí? Vamos a iniciar de lo básico y luego vamos vamos aumentando como la complejidad. ¿Listo? Entonces, mire, acá hay una expresión de una fórmula de lo que les hablaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, los estados de oxidación, por ejemplo, aquí en este MX, M viene siendo el símbolo del elemento, ¿sí? Lo mismo X viene siendo el símbolo del otro elemento. Recuerde que es binario, o sea, hay 2 elementos, ¿sí? Y el estado de oxidación se escribe en la parte de arriba con signos, es decir, que si M trabaja con +3, yo no voy a colocar solamente 3, porque a veces colocamos solamente 3 asumiendo que es, pues como no tiene signo negativo, entonces es positivo. Pero aquí vamos a tener mucho cuidado y vamos a colocar los signos, porque recuerden pues que la suma debe ser neutra. ¿Listo? Tal cual como lo mirábamos en la parte de atrás. Hay una nomenclatura, ¿cierto? Hay 3 tipos de nomenclatura. Ustedes escogen la más fácil, la que les parezca más sencilla. Todas 3 son válidas, ¿sí? Entonces, la tradicional, por ejemplo, el nombre genérico es óxido y el específico el del metal, precedido de oso si es de menor valencia e ico si es de mayor valencia. Por ejemplo, como el hierro tiene 2 estados de oxidación, que es 2 y 3, ¿sí? Cuando el hierro trabaja con 2, que es el menor estado de oxidación, pues entonces la terminación sería en oso. Y cuando trabaja con 3, que es el mayor estado de oxidación, pues la terminación sería en ico. Pero ya vamos a ver de qué hablamos. ¿Listo? Aquí hay unos cuadros de nomenclatura. Entonces vamos a empezar con la función óxido. ¿Sí? La función óxido es la formación de compuestos a partir del oxígeno, por eso se llama óxido, por oxígeno. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que aquí se combina el oxígeno con cualquier elemento de la tabla periódica, ¿sí? Entonces yo voy a formar un compuesto a base del oxígeno y por eso le llamo óxido, ténganlo siempre presente. ¿Listo? Entonces,
hay dos tipos de óxidos, que son los básicos y los ácidos, ¿sí? Entonces, cuando yo combino el oxígeno con un elemento metal de la tabla periódica, entonces es un óxido básico. Pero cuando yo combino un oxígeno con un elemento no metal, pues entonces se denomina un óxido ácido, para que lo tengamos presente, ¿cierto? Aquí, en este ejemplo, ¿sí? Entonces tengo un ejemplo que se llama del óxido de sodio, ¿cierto? Ya miramos que el sodio trabaja con +1 acá en la parte, y si no le han puesto cuidado, pues en la parte de atrás está la tablita donde están los elementos. Mire, el sodio trabaja con +1. Y el oxígeno nos dijeron que siempre trabaja con -2, excepto en los peróxidos, ¿sí? Entonces, a tal cual como está acá. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Sí? ¿Quiénes son mis reactivos? En este caso, Xiomara o Ivana, que la veo por ahí. ¿Quiénes vienen siendo mis reactivos? Chicas. Xiomara, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? Bueno, entonces, ¿quiénes vienen siendo mis reactivos? Mis ingredientes, ¿quiénes vienen siendo? Pues el sodio y el oxígeno, ¿sí? Mira, esta ya es una fórmula química, ya eso es una expresión química, ¿sí? Es una expresión, ya yo borro acá, ¿sí? Esta ya viene siendo la expresión que nosotros dijimos que estábamos mirando en la parte de arriba. Lo que está a la izquierda de la flecha, en este caso sodio y oxígeno, ¿quiénes vienen siendo? Los reactivos, ¿sí? En el ejemplo de la torta que nosotros poníamos, pues vienen siendo los ingredientes. Y entonces este nuevo compuesto que se forma acá, ¿quiénes vienen siendo? Pues vienen siendo entonces los productos, ¿listo? Vamos a hacer el ejemplo acá sin haber, haciendo de cuenta que no hemos visto todavía. Sodio más oxígeno. El oxígeno es diatómico y se coloca con un 2 ahí, pero ese 2 no influye en nada. Listo. ¿Quiénes son mis nuevos compuestos? Na y O. Vamos a hacer algo. Aquí, como tú ves, el sodio está solito, ¿cierto? Acá en los reactivos, cada uno está de manera individual, entonces el sodio tiene estado de oxidación 0, recuérdenlo, tiene 0. Vamos a poner acá, letra más chiquita para los números. En este caso, como el sodio está solito, no ha reaccionado con nadie, está en 0. ¿Listo? El oxígeno igualmente. ¿Listo? Acá, después de haber reaccionado, es que el estado de oxidación de ellos cambia. En este caso, el oxígeno, el sodio, ¿cuánto es? Ya lo dijimos, vamos a ver si están atentas. ¿Cuánto es? No. Estaba en 0. Estaba en 0. Pero cuando reacciona, cambia de estado de oxidación, que es el que nos muestra en la tabla periódica, que es +1. Y el oxígeno dijimos que trabaja con -2 siempre. Entonces, mire, recuerden que la suma de los números de oxidación o de los estados de oxidación debe ser neutra. ¿Sí? Este es el nuevo compuesto que se formó y la suma de los números de oxidación debe ser neutra. Pero si yo sumo +1 menos 2, ¿eso me da 0 o no? ¿Qué me dicen ustedes ahí? ¿Eso me da 0? Ivana. ¿Me da 0 eso, Ivana, o no? Yo digo que sí. Bueno, matemáticas de primero, niñas. +1 menos 2 me da -1. ¿Listo? Entonces, cojan una calculadora. Si no saben, no, cojan una calculadora, que eso no, hoy en día para eso son las herramientas tecnológicas. ¿Listo? Entonces, como no me da 0, ¿sí? Entonces yo debo empezar a colocar subíndices. Ojo, subíndices. Entonces, en este caso, ¿qué sería lo más fácil? Pues hacer un intercambio, ¿sí? Es decir, como está acá en la flecha, este 2
solito sin el signo lo paso acá y este 1 lo paso acá, ¿sí? Entonces, la nueva reacción que se me formaría aquí, ¿sí? Pongo este 2 acá y el 1 acá. ¿Listo? Entonces, ahora sí cojo y multiplico. Yo digo que, voy a dibujarles acá para que sepan cómo voy multiplicando. Yo digo que este 2 lo multiplico por este más 1 y me va a dar, y lo mismo este 1 lo multiplico por este más 2. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Pues 2 por más 1 me da más 2. Y 1 por menos 2, pues me da menos 2. Más 2 menos 2 igual a 0. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir la nueva expresión que se formó. ¿Quién me va diciendo cómo la escribo? NA2, ojo, este dosito se coloca solo en los índices que quedaron en la parte de abajo, ¿listo? Aquí no es necesario, si quiere le podemos poner un 1, pero realmente no es necesario. Con que haya un oxígeno ya entendemos que hay uno, ¿listo? Entonces el nuevo compuesto que se formó es Na2, que se llama, de acuerdo a la nomenclatura, óxido de sodio, ¿listo? Y está compuesto solamente por 2 elementos, tanto el oxígeno como el sodio. ¿Listo? Entonces, acá es muy importante que tengamos presente, acá que tengamos presente la nomenclatura para que podamos desarrollar la actividad. Entonces, en la actividad me dice, escribe la fórmula de los siguientes compuestos químicos. Óxido de cobre, óxido de magnesio, entonces yo me voy, digo óxido de cobre 1, ¿sí? Entonces me voy y busco el oxígeno y busco el cobre. Si ya sé que el oxígeno está trabajando con menos 2, que siempre va a trabajar con menos 2, entonces me voy y busco el cobre. ¿Cuál será el cobre? Hola, ¿están ahí? Niñas. Sí, señora. Bueno, ¿con cuánto estará trabajando el cobre? Profe, el que está en el grupo 9. Vamos a ver, el que está en el grupo 9. No, ese es cobalto. Mírenlo, está el grupo 11, CU. Ojo que tenemos que aprendernos eso, muchachos. Tenemos que ir repasando la tabla periódica, los símbolos, para que no nos confundamos de esa forma. ¿Listo? El cobre es Cu. Mire que el cobre tiene 2 estados de oxidación, 1 y 2. ¿Listo? Más 1 y más 2. Ténganlo ahí presente. ¿Sí? Acá me dice óxido de cobre. Óxido de cobre 1. Entonces yo ya sé que es cuando el cobre está trabajando con 1. Entonces coloco Cu y oxígeno. Entonces, como aquí me indica este numerito, de acuerdo a la nomenclatura, me indica que es el estado de oxidación con el cual está trabajando el elemento. Entonces, ya sé que el cobre está trabajando con ¿cuánto? Con 1. Con 1. Con Correcto. 1. Más 1 y el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente y no se les olvide esa parte. Entonces, ¿ahí qué hago? Pues lo mismo que hicimos con el otro, ¿cierto? Intercambiamos los números para que nos dé 0, porque de esa forma no nos va a dar 0. Entonces, lo único que hacemos es intercambiar. Es decir, este 2 lo paso acá abajo y este 1 lo paso acá. Y entonces, ¿cómo me quedaría la nueva reacción, chicas? Cobre menos 2 y oxígeno, bueno, oxígeno más 1. Listo, aquí nos queda 0, ¿listo? Pero ¿cómo yo escribo la nueva expresión? ¿Qué elimino yo de ahí?
Elimino los elementos que están en la parte de arriba, los La números, parte ¿cierto? de arriba, sí, señora. Sí, señora, los tiene que restar. Listo, sí. Entonces, digamos que ya esto lo hicimos. Vamos a restarlo para que no se vayan a confundir. ¿Cierto? Entonces yo multiplico 2 por más 1, más 2, menos 1, perdón, más 2. Y 1 por menos 2, pues me da menos 2. Esto entonces viene siendo igual a 0. Pero yo debo escribir la nueva fórmula que se me crea, ¿cierto? Que en este caso viene siendo cobre, Cu, un 2, el oxígeno. Si le quieren poner el 1, si no, no es necesario, ¿cierto? Y entonces este es el nuevo compuesto que se me forma. Y así hacemos con todos los otros. Profe, pero entonces, digamos, los números, por ejemplo, en caso del 2 y el 1 se coloca en la parte de abajo solamente cuando al hacer el proceso en la parte de arriba no da 0, ¿cierto? O todo el tiempo deben intercambiarse. No, solamente cuando no da 0, porque si tuviéramos, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo anterior, donde está sodio y cloro, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene estado de oxidación. Por ejemplo, el sodio está con más 1 y el cloro está trabajando con menos 1. Pues aquí no hay que intercambiar porque automáticamente la suma de ellos da 0. ¿Sí me entiendes? Se intercambia solamente cuando no dan 0, ¿sí? Cuando dan un número distinto a 0, entonces hay que intercambiar. Y eso, chicas, un truquito ahí. Solamente se intercambia cuando este número, el que está en el número positivo, porque como ya sabemos que el oxígeno siempre va a ser menos 2, ¿cierto? Entonces, cuando ya sabemos que cuando este número positivo es impar, ¿listo? Es impar. Cuando es impar, porque no va a haber un número que multiplicado por 2 me dé un número impar, ¿cierto? Todo número multiplicado por 2 me va a dar un número par. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tuviera un 6, ¿sí? Un ejemplo acá, el que trabaja con 6 es azufre, SO. Entonces, que yo tuviese acá más 6, el azufre trabajando con más 6 y el oxígeno trabajando con menos 2. ¿Cómo hago yo ahí? ¿Sí? Para igualar cargas, pues lo más sencillo sería poner un 3 acá, ¿cierto? Buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6, ¿sí? Porque ¿para qué yo voy a intercambiar cuando tengo un número? Este número es par, ambos son pares, pero este es mayor que el 2. ¿Sí me hago entender? Hola. Sí, señora. Listo. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que hacer ustedes en esta. Bueno, y acá están los otros ejemplos de cuando es un óxido ácido que sucede lo mismo. ¿Sí? Solo que como el óxido ácido, pues es la formación entre un elemento no metal más un oxígeno. Ojo, es importante que siempre tengan presente que primero, cuando se forma la reacción, acá, siempre primero se coloca el metal y luego el oxígeno. ¿Listo? El oxígeno va de último. El orden es importante que lo tengan porque lo mismo pasa con los óxidos ácidos. Primero se coloca el no metal y luego sí el oxígeno. ¿Listo? Resulta, sucede, acontece que como los óxidos ácidos, ¿sí? Pues están compuestos por elementos no metales y normalmente los no metales como el nitrógeno, como el azufre, ¿sí? Como el cloro, diferentes elementos pues tienen más de un estado de oxidación, ¿sí? Tienen hasta 2 y 3, es decir que pueden formar 3 y 4 compuestos diferentes, ¿cierto? Un elemento que tenga nomás 2 estados de oxidación, pues puede formar dos compuestos diferentes, es decir, un compuesto con cada estado de oxidación. Ahora, si hay uno que tiene 4, pues va a formar 4 compuestos. ¿Listo? Entonces, aquí ya la nomenclatura cambia. ¿Listo? Aquí ya la nomenclatura cambia. Igual se utilizan las mismas dos de siempre.
Por ejemplo, siempre va a ser para el menor, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, yo le coloqué anhídrido, pero sería óxido. Vamos a hacer de cuenta que aquí en lugar de anhídrido va óxido. ¿Listo? Y aquí va óxido. Entonces, cuando está trabajando de los 4, yo tengo que identificar cuál es el menor, ¿sí? Si yo tengo 1, 3, 5 y 7, que es lo que la mayoría sucede, 1, 3, 5 y 7, pues, ¿quién es el menor? El 1, ¿cierto? Tengo que ordenarlos de menor a mayor, y entonces el menor viene siendo el 1. Entonces, cuando el elemento, en este caso el cloro, el del ejemplo acá, está trabajando con un 1, entonces va a ser el prefijo o la nomenclatura va a ser hipo, en el medio se coloca el nombre del elemento y termina en oso. Entonces, en este caso sería óxido hipocloroso. Ojo que siempre se va a interponer o se va a anteponer la palabra óxido, ¿listo? Hipocloroso. Cuando ya trabaja con el estado de oxidación menor intermedio, es decir, ya 1 es el menor, el que le sigue es el 3, ¿cierto? Entonces, cuando lo trabaja con 3, entonces será la terminación solamente en oso. En el caso del cloro viene siendo óxido cloroso. ¿Listo? Cuando trabaja con el mayor intermedio, entonces ya vamos 1, 3, 5. Cuando trabaja con el 5, entonces la terminación viene siendo en ico. Entonces ya sería óxido clórico. ¿Listo? Y cuando trabaja con el mayor 1, 3, 5 y 7, con el 7, entonces la terminación es, se pone el prefijo per y la terminación en ico. ¿Sí? Entonces sería óxido perclórico, tal cual como está acá. ¿Listo? Lo que pasa es que también se puede llamar anhídrido, pero lo básico, lo común es en el óxido. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Hay 3 tipos de nomenclatura, vuelvo y les digo, con las que ustedes se sientan más cómodos, con la que ustedes sientan la nomenclatura. ¿Qué es nomenclatura? Pues es el nombre que se le puede dar a los compuestos, no olvido decirles eso, ¿sí? Cuando hablamos de nomenclatura es el nombre que se le puede dar a los compuestos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esta nomenclatura, bueno, esta es más fácil, ¿sí? Está la tradicional, ¿sí? Pero esta es más fácil porque tú simplemente dices, la que está aquí, esta que estoy señalando. Tú simplemente dices óxido de cloro y colocas entre paréntesis el estado de oxidación con el que está trabajando el cloro, ¿sí? Óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7, ¿sí? Y hay otra que es de acuerdo al número de átomos que tenga. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo aquí de este, ¿sí? Entonces, en este caso, como el oxígeno tiene un átomo y el cloro tiene 2. Entonces, ¿qué digo yo? Que esto viene siendo monóxido, mono para cuando hay 1, di cuando hay 2, tri cuando hay 3, y tetra cuando hay 4, y penta cuando hay 5, así sucesivamente. Entonces yo diría monóxido, mono de 1 y óxido pues del elemento que estamos hablando. De dicloro, como hay 2 cloros, entonces yo digo dicloro. ¿Listo? Acá, aquí vendría siendo, como hay 3 óxidos, entonces sería tri. Estamos hablando de un óxido, que es la función que estamos tratando, entonces sería trióxido de dicloro. ¿Sí? Y entonces acá, en este, ¿cómo sería? ¿Cómo sería este? ¿Quién me ayuda? El oxígeno tiene 5, entonces ¿cómo sería? Hola. Entonces sería pentaóxido o pentóxido de dicloro. ¿Listo? Y entonces acá sería lo mismo, ya no sería pentóxido, sino E de 7, o sea, los 7 átomos que tiene acá el oxígeno,
Tóxido de dicloro. ¿Listo? Y estos serían los 3 tipos de nomenclatura. Acá, recuerden, en lugar de anhídrido iría óxido. Entonces, estas son las 3 formas, por ejemplo, de nombrarlo. A mí me parece más sencilla la segunda. Sí, que usted simplemente escribe óxido de cloro y coloca el número de oxidación del elemento, es decir, del cloro, entre paréntesis. ¿Sabes cuál les parece más sencilla, muchachos? Hola. La de los paréntesis, profe. ¿Cierto? La segunda está más sencilla, entonces con la que se sientan cómodos estamos, con esa trabajamos. Igual todas están bien, la que usted me coloque después de que esté bien nombrada, no importa, es válido. Listo, entonces básicamente eso es lo que tienen que hacer. Esta es como la explicación de la guía, ¿cierto? Acá están algunos elementos y le dice escriba la fórmula de los siguientes elementos. Entonces mire lo más chistoso que es. Uy, ¿qué hice? No, ya me bajé mucho. Esta es semana 3. Es lo chistoso y lo fácil que está. Si a usted le dicen, por ejemplo, trióxido de difósforo, ¿sí? Dice, escriba la fórmula. Pues entonces yo ya sé, trióxido, que es porque hay 3 oxígenos. Entonces coloco el O y coloco el 3, de que hay 3 oxígenos. De difósforo. El fósforo se representa con la P, no lo olviden. Entonces, como di, quiere decir que hay 2. Entonces, P2 o 3. Listo. Eso es lo que tienen que hacer ahí ya. Chicas, se nos acabó el tiempo, nos queda menos de 1 minuto, entonces en el momento en que se nos corte, pues ya dejamos hasta allí, con Xiomara, si Dios lo permite, pues nos vemos mañana, sí, mañana, o el, no sé qué día usted está, si para mañana o para el miércoles. El miércoles me tocó ir la semana pasada, profe. Ah, bueno, pero como se hizo una reestructuración de los grupos, no sé cómo irá a quedar ahora, ¿listo? Pero de todas formas, pues la idea es que cualquier cosa les están avisando. Entonces se nos acaba el tiempo, quiero pues agradecerles por estar en este espacio. Y cualquier inquietud, recuerden pues que estamos ahí a la hora. Que tengan un feliz día y que les